A partir de esto de Instagram, bueno, nos dimos cuenta de que hasta había gente que se conocía antes de entrar en la carrera, gente que incluso hasta empezaba a salir juntos, se han creado parejas, se han creado amigos, han compartido matrimonios incluso. Qué guay. Y claro, cuando veíamos todo lo que ocurría a partir de Instagram, que era un sitio al final desorganizado, porque era un post donde la gente iba comentando, pero al final la cadena de comentarios era tan larga que era imposible buscarlo, o sea. Y Pablo y yo un día tomándonos un café decíamos, tío, tenemos que hacer algo para que esto sea más fácil, para darle todas estas soluciones a nuestros alumnos y a la gente que va a entrar, facilitarles el camino. Y ahí fue cuando inició una uni en la construcción de una app social profesional. Sin duda en España y en todo el mundo entero, como más podemos crecer profesionalmente es con una buena red de contactos. Y es que a cualquiera de nosotros nos gustaría tener el contacto perfecto que nos ayude en nuestra formación, en la búsqueda de un empleo. Y es que hoy os traigo a los creadores de una app, de una red social llamada Una Uni, una universidad para todos, de la cual cualquiera de nosotros podríamos sacar un aprendizaje muy bueno. Pero nadie mejor que ellos para explicaros todo esto. Así que os los presento ya mismo. Bueno chicos, ya les tenemos con nosotros los hermanos Osorio, Carlos y Pablo. Bueno chicos, contadme cómo surge toda esta idea. Bueno, primero de todo muchas gracias por invitarnos a esta entrevista. A vosotros. La verdad que surge de una manera muy espontánea y un poco aleatoria, porque Pablo y yo tenemos un perfil bastante diferente entre nosotros dos. Si quieres, Pablo, comenta un poco cómo es tu perfil. Bueno, mi perfil es más de la rama sanitaria, de la rama científica, y creo que Carlos es más de la rama gastronómica. La verdad es que tenemos ahí una buena separación de perfiles, pero que se complementan bien. La verdad que poca gente diría que unir la rama sanitaria con gastronomía podría dar algo de fruto, pero realmente sí. Al final hemos conseguido crear cosas juntos a partir de mis conocimientos, no solo por gastronomía, sino porque yo me especialicé luego en innovación, negocio y emprendimiento, y a partir de ahí he hecho muchas cosas. Y Pablo, a partir de su emprendimiento también y el conocimiento sanitario, ha conseguido crear también muchas cosas. Vale, me gustaría saber, sobre todo antes de empezar a hablar de la app, cómo surge todo esto de las academias que habéis ido abriendo por España. Yo creo que surgió en un primer momento por la motivación y las ganas de enseñar, que en ese momento yo empecé solo, digamos, y luego me fusioné con Carlos, que fue el que metió ahí un emprendimiento fuerte en la empresa, pero yo empecé realmente dando clases a nivel particular. Yo lo que quería era dar clases de segundo de bachillerato y selectividad de manera que la gente pudiera aprender la materia de manera amena y además alcanzar la nota de corte para llegar a la carrera que deseaban. Y bueno, fue un poquito la metodología que hicimos del tema de los libros, que se hizo viral por Twitter, que la gente le estaba gustando mucho cómo estábamos explicando la materia, de manera que nos planteamos un poquito la forma de cómo pegar el salto ese de los libros a ofrecerle algo más que lo estaban requiriendo, que son una academia especializada precisamente en segundo de bachillerato y selectividad. Y ahí es cuando entró Carlos, que venía de la rama empresarial directamente, a remontar esa parte. Claro, al final yo me fui a País Vasco, que estuve 4 años gastronomía, me especialicé en emprendimiento y gestión de empresas y empecé a trabajar para una multinacional bastante conocida. Ya trabajando en la multinacional y cogiendo muchos conocimientos de empresa, Pablo tenía un material muy bueno que eran los libros de Una Química para Todos, que realmente lo que hacían era facilitarle el camino a los alumnos que tienen como objetivo entrar en la universidad. Yo vi que ese material era muy potente y hablando con Pablo dijimos, oye, esto hay que acompañarlo también con clases y con un centro donde estos alumnos tengan a conseguir sus objetivos. ¿Dónde abrís vuestra primera academia? La primera academia la abrimos en Granada. Nosotros, bueno, tenemos un parecido razonable porque somos hermanos, no sé si ya lo hemos mencionado, y los dos somos de Granada, entonces siempre hemos creído en la ciudad en la que hemos nacido, pues él ha estado también viviendo en San Sebastián, hemos querido volver para iniciar un proceso académico fuerte en la ciudad en la que nacimos porque la amamos, y ahí es donde creamos la primera academia física presencial, que es como la sede de Una Química para Todos, de Academia Osorio, y ahí la tenemos, lleva 6-7 años en activo y en crecimiento continuo, o sea, estamos muy orgullosos de esa sede. Vale, ¿y cuándo os planteáis, o qué hace que os planteéis abrir más academias? Porque tenéis 2 más en España, ¿no? Sí, bueno, realmente tenemos 3. Lo que pasa es que primero fue la de Granada, luego vino la de Madrid, porque daba la casualidad de que yo trabajando en esta multinacional, pues estando en Madrid decía, Pablo, ¿por qué no abrimos aquí una en Madrid ya que estoy yo aquí? Puedo también dirigirla desde aquí. Pues era una muy buena oportunidad para probar una nueva ciudad. Lo que pasa es que íbamos con totalmente la ignorancia o el desconocimiento de saber qué iba a ocurrir. No teníamos ni idea de si iba a ir bien o mal. Y pues al principio los comienzos siempre fueron bajitos, pero a día de hoy es un referente en Madrid. De hecho, de las academias en las que confían los madrileños para llegar a la universidad.
Qué guay. ¿Impartís clase presencial y también online o cómo distribuís todo eso? Claro, nosotros tenemos en un primer momento el modelo presencial únicamente. ¿Qué pasa? Que llega un virus que me parece que es bastante conocido y hace que nos replanteemos todo nuestro sistema de enseñanza, porque es que no podemos dar clases de forma presencial. Nos planteamos cómo podía ser, igual que todo el mundo, ese modelo online, pero además hemos intentado profesionalizarlo de manera que no solo sea algo transitorio en una etapa concreta, sino que hemos querido que ese modelo sea un referente también. Hemos establecido, aparte del modelo presencial, un modelo online, tanto con profesor en toda España. Ahora mismo en todas las comunidades autónomas tenemos grupos formados de esta modalidad online, y otra modalidad muy importante que hemos establecido, que es a nivel de un aula virtual que no requiere profesor, pero que prácticamente es como si tuviera un profesor de la calidad que tiene, impulsada también por Carlos en una página web muy potente que... Al final es como un Netflix de la química, de las matemáticas, de las asignaturas, del acceso a la universidad. Y el objetivo fue adaptarnos un poco a las necesidades que tenía la pandemia. Porque cuando vino, pues tenemos un montón de alumnos que necesitaban entrar en la carrera que querían y necesitaban apoyo, cosa que muchas veces en el colegio incluso no se lo daban. Entonces se me ocurrió con unos servidores subir clases, en medio del COVID grabar vídeos, aunque había confinamiento, pedir permisos para poder grabarlos. Y al final montamos una especie de aula virtual pequeñita que funcionó muy bien. La gente dijo, oye, yo quiero seguir participando de esto, y al final ahora se ha convertido en una plataforma que estudia toda España de ella. Todas las comunidades autónomas están en ella y es una especie de Netflix. Va por suscripción, es automática, no tiene horarios, tiene todo el temario ahí explicado y al final es el propio alumno el que se gestiona su contenido. Me gustaría saber también, chicos, por ejemplo, un alumno que no se pueda permitir una academia, si pudiera tener algún recurso, alguna información gratuita para poder examinarse y para poder enfrentarse a la selectividad. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una comunidad que es totalmente gratuita, quien quiera dar clases con nosotros se puede apuntar, pero quien no se lo pueda permitir, tenemos una comunidad llamada Una Academia para Todos, que al final lo que subimos son recursos que le ayudan a afrontar el curso de manera totalmente gratuita. Si quieres, por ejemplo, comentar un poco los recursos. Pues tenemos una sección de vídeos, que son vídeos clave, es decir, son vídeos muy cortitos, de unos 5 o 10 minutos de cada una de las asignaturas, que son química, matemáticas, biología y física de segundo bachillerato y selectividad, vale, que están grabados podemos alardear un poquito porque la verdad es que son muy buenos profesores los que tenemos y para nosotros son los mejores de España, se saben la selectividad al dedillo, entonces son vídeos muy importantes que resumen todo lo que tienes que saber, todo lo que te van a preguntar, y es una sección muy interesante para vérsela entera y de ahí puedes sacar un montón de preguntas de selectividad. Son píldoras magistrales que te van a ayudar a entender el temario, pero aparte tenemos más cosas. Tenemos una sección de noticias donde damos consejos sobre cómo afrontar la selectividad, o qué música es la mejor para estudiar, consejos de todo tipo. La verdad que es una sección bastante chula. Tenemos una sección que llamamos diccionario virtual, que es un diccionario donde resume todo el temario de las asignaturas y lo puedes buscar a través de palabras clave, un montón, que vienen ejercicios, vienen vídeos, y la verdad que es bastante innovador ese diccionario virtual. Y hay una sección que estoy especialmente orgulloso, que la vamos a sacar ya mismo, que es una sección de podcast donde hacemos entrevistas con gente de diferentes carreras, con psicólogos, de cómo afrontar temas un poquito más psicológicos. Al final el objetivo es dar certidumbre a unos alumnos que tienen una alta cantidad de estrés y también incertidumbre, porque el desconocimiento que tienes en segundo de bachillerato cuando te vas a preparar la selectividad es brutal. No sé si te acuerdas en tu caso, sí, pero sí, yo sí me acuerdo, sí. Segundo de bachillerato lo pasé horriblemente mal. Sí, ya somos dos. Así que el objetivo es ayudar a toda esta gente y que pueda disfrutar del contenido de manera libre. Qué guay, genial, chicos. Me gustaría saber también, chicos, cómo escogéis a vuestro profesorado de vuestras academias y qué tipo de alumnado tenéis en ellas. Bueno, el tema del profesorado es complicado porque para entrar en una academia Osorio necesitas unos conocimientos muy específicos y sobre todo estar muy centrado en el temario de selectividad. Básicamente le hacemos un examen. Es un examen a los profesores. Bueno, para empezar, nosotros siempre que hacemos una convocatoria de profesorado para contratarlo, pedimos específicamente que sean los mejores, que sean profesionales, que se sepan el temario perfecto y que sean unas máquinas dando la asignatura. Cuando llegan todas esas personas, lo que le hacemos es un examen, nos ponemos delante de ellos y les preguntamos, les empezamos a construir una especie de examen, a preguntarle cosas y ellos nos van explicando en la pizarra. Algunos se quedan muy bloqueados, otros sacan bien la prueba, pero lo que estamos buscando es que al final tengan un conocimiento absoluto y que no te puedan pillar los alumnos por ningún lado. Eso sumado a la motivación, el entusiasmo por dar clases. Claro. No podemos contratar a una persona que no sabemos si va a ser espontánea, si le va a gustar a los alumnos, si va a tener ese conocimiento. Sí.
Más o menos nosotros en todo este tiempo que llevamos abiertos habremos recibido unos 700, 800 currículum. Yo filtro más la parte emocional y social del profesor y luego, una vez pasado ese filtro, hacemos una entrevista a Pablo y yo, donde sobre todo Pablo valora la parte técnica. Pero por dar algún dato, de unas 400 entrevistas que hemos hecho, hemos cogido a menos del 10%. O sea, al final el equipo de Academia Osorio son unos 25-30 profesores de 400 entrevistas. También los tratamos muy bien, creo que lo hacemos muy bien, pero también es que somos consecuentes, pedimos a los mejores y queremos darle un trato correspondiente. Claro, porque estáis enfocados hacia un alumnado que está persiguiendo una nota muy alta, ¿no? Sí. Nuestro alumnado, la verdad es que sí que tenemos de todo tipo de alumnos, es decir, nuestra clave también de que salgan muy bien las clases es que tenemos un sistema de nivelación muy bueno. Tenemos a personas que están encargadas de estudiar cada perfil y de agruparlos por niveles, de manera que cuando se está dando una clase todo el mundo sabe lo mismo, todo el mundo tiene la capacidad de evolucionar por igual, de manera que las clases funcionan muy fluidas. Dentro de eso, pues sí que tenemos niveles desde al querer aprobar hasta un montón de niveles que lo que buscan es el 10, es decir, están en el 9,5, todos quieren el 10 para entrar a carreras de alta nota como puede ser medicina, enfermería, fisioterapia, y acuden aquí directamente aun teniendo muy buena nota para que tengan, para que no se les escape ni una sola décima, porque es que al escaparte una sola décima ya te quedas fuera de la carrera. Totalmente. Qué bueno, chicos. Vale, me gustaría saber también, porque sé que aparte de dar clases vosotros, habéis intentado ayudar siempre a alumnos al hecho de buscar un alquiler, el alquiler de una habitación para poder ir a la universidad. ¿Cómo ayudáis también a los alumnos a eso? O sea, quiero que me comentéis un poco todo. Eso sobre todo, yo creo que Pablo tuvo ahí una misión muy importante a través de Instagram, que empezó a moverlo mucho. Sí, yo creo que todas las cosas que han salido bien, como muchos proyectos así locos que se te van ocurriendo, son cosas que te salen un poco del corazón sin saber realmente cómo van a salir, sino por intuición. A mí se me fueron también ocurriendo ideas de cómo podía relacionar a la gente entre sí, y hace 5 o 6 años inicié, cuando llegaba la época de selectividad, una especie de cadena para conocer gente. Yo subía una serie de publicaciones en las que mencionaba un listado de carreras y muchas de las personas que ya estaban en esa carrera universitaria, que eran profesionales, se animaban a comentar y se animaban a ayudar a la gente que iba a entrar nueva a la universidad. Entonces, eso se hizo súper viral. De hecho, desde hace 5 años, los hashtags que utilizamos de qué hay donde estudiar o una universidad para todos o una química para todos 2021-22 siempre se han hecho virales, siempre se han hecho trending topic. Entonces, se ha generado ahí una comunidad de gente que se puede ir ayudando entre ellos. Llevamos muchos años con esa tarea, la verdad que ha funcionado súper bien. El primer año me acuerdo que se hicieron cerca de 1000 grupos de WhatsApp, que un requisito, es un poco egocéntrico, pero un requisito que puse era que para reconocerlo el grupo de WhatsApp tenía que tener mi cara haciendo el imbécil, una foto que subí yo. Y hay gente que me ha comentado también, de gente que ha acabado ya la carrera de química, ¿sí?, que a día de hoy han salido de la carrera y todavía tienen la foto de mi cara en el grupo de WhatsApp haciendo el tonto. Entonces la idea era hacer así algo gracioso y bueno, ya ha llegado un punto en el que lo que queríamos era hacerlo de forma más profesional y que todo el mundo no se perdiera información. Claro, eso es lo que me interesa. O sea, ¿qué fue el detonante para que dijerais, vamos a crear una app? Yo creo que muchas veces no es que se te ocurra, es que la gente te lo pide. A partir de esto de Instagram, bueno, nos dimos cuenta de que hasta había gente que se conocía antes de entrar en la carrera, gente que incluso hasta empezaba a salir juntos, se han creado parejas, se han creado amigos, han compartido matrimonios incluso. ¡Qué guay! Y claro, cuando veíamos todo lo que ocurría a partir de Instagram, que era un sitio al final desorganizado, porque era un post donde la gente iba comentando, pero al final la cadena de comentarios era tan larga que era imposible buscarlo. O sea, y Pablo y yo un día tomándonos un café decíamos, tío, tenemos que hacer algo para que esto sea más fácil, para darle todas estas soluciones a nuestros alumnos y a la gente que va a entrar, facilitarles el camino. Y ahí fue cuando inició una uni en la construcción de una app social profesional. Qué guay. Empezó siendo simplemente una base de datos para que la gente pudiera relacionarse y fuimos incorporando ideas, haciendo una cosa súper compleja, que eso al final se transforma en una red social. Qué guay. Vale, contarme a través de esta app qué puede hacer el usuario o hacia qué tipo de usuarios está dirigido, todo eso. Vale. Bueno, al final está dirigido a todo el mundo. No, igual que la academia está enfocada a gente que va a hacer la selectividad, una uni no tiene nada que ver, es para todo el mundo. Y además, al final, el usuario es el que la va a construir. Lo único que le pedimos es un poco que nos cuente su situación, básicamente, la provincia en la que va a vivir y si tiene alguna carrera universitaria, algún ciclo superior, algún estudio. Entonces, automáticamente la aplicación, por un algoritmo, lo va a relacionar con gente de su provincia que ha estudiado lo mismo, que tiene pues un poco de intereses afines. Qué guay.
Nosotros lo que también queremos era que tuviera una interacción entre sí los usuarios. Entonces, la manera que vimos más adecuada era a través de una serie de foros que hemos establecido por categoría. Pues, por ejemplo, tenemos una categoría que son súper potentes en la época de junio, que es la de alojamiento. Hay un montón de gente que busca alojamiento y realmente no sabes dónde encontrarlo porque no conoces a nadie, no sabes exactamente dónde vas a estudiar. Entonces damos la posibilidad de crear un tema concreto para que la gente pueda relacionarse entre sí e incluso por carreras, por ciudades. Eso es lo que pretendemos, es que sea fácil el camino a la universidad. Yo no sé, seguramente mucha de la gente que nos esté viendo, que que la universidad os haya pasado, se encontrará que cuando entraba a la universidad existía la posibilidad de que estuviera muy solo, porque no conocía a nadie. Entonces, nosotros queremos que no suceda eso, sino que entren ya directamente con ese empuje, ese entusiasmo de socialmente tener un poquito de camino avanzado. Al final, una uni es un mundo abierto, lleno de posibilidades, y nosotros la tratamos como si fuera una cadena de favores, que el objetivo es que los usuarios se ayuden los unos a los otros. Y hablando de lo que dice Pablo, cuando estábamos construyendo la aplicación nos dábamos cuenta de que la gente que está en la universidad o en un ciclo superior, cualquier carrera o estudio, puede ser maravillosa, ¿no? Pero también puede ser maravillosamente tímida. Entonces, al final lo que nosotros un poco hacemos es ser un vehículo, ser un medio para que la gente se conozca sin prejuicios, sin filtros, simplemente con la pura esencia de conectar por intereses afines, que creo que es algo muy importante. Vale, también a través de esta app puede haber conexión entre usuarios a la hora de buscar trabajo y más cosas así de camino hacia un mundo laboral ya una vez sales de la uni o cómo funciona. Por eso le hemos llamado una universidad para todos, pero no solo engloba lo que está pasando en la universidad, sino lo que viene antes de la universidad y lo que viene después de la universidad. Eso es y interesante. En un futuro también veremos cómo lo queremos enfocar, pero precisamente lo tenemos organizado en 4 roles diferentes, que son los preuniversitarios, que son la gente que va a acceder a la universidad, estén en el curso en el que estén. Luego tenemos los universitarios, que pueden ser novatos, son los del primer año, o veteranos, que son los que por encima del primer año. Y luego tenemos los que llamamos profesionales, que son los que ya han acabado la universidad. Toda esta gente tiene sus propios temas, pero también tiene incluso sus propios grupos de WhatsApp. No de WhatsApp, pero de grupos dentro de la aplicación. De manera que si tú eres un químico profesional, ¿vale? Porque has acabado la carrera, te van a meter en un grupo en el que están todos los químicos de España y otro grupo en el que están todos los químicos de tu misma ciudad, para que también te puedas relacionar, puedas buscar ofertas de trabajo. Es un mundo infinito realmente. Y igual que profesionales, pues veteranos, novatos, preuniversitarios, todo el mundo puede relacionarse con todo el mundo y puede ser ayudado, y eso es lo bonito, de crear esa cadena de yo tengo una cosa que puedo hacer, que otra persona esté mejor, puedo ayudar y dándoselo la una a la otra. Una red de contactos bestial. Vale, ¿esta app tiene algún coste, algo que...? Es totalmente gratuito, totalmente gratuito. Qué guay. Y lo que queremos hacer es que básicamente nuestro interés es ayudar a la gente. Entonces lo queremos hacer de forma fluida, no queremos que la gente se la descargue y de repente se encuentre que no se pueda utilizar bien. Estamos intentando hacer lo más fluido que se pueda para ayudar a la gente. A día de hoy la app ya está muy consolidada, pero tanto Pablo como yo estamos todo el rato creando mejoras y evolutivos. Entonces, hoy la app es de una manera, pero dentro de 3-4 meses va a ser increíblemente mejor. Entonces, nosotros siempre invitamos a la gente a que la pruebe, a que nos diga qué le gustaría tener, porque al final es un sitio donde relacionarse. De hecho, también puedes pedir consejos a un usuario específico. Tú puedes buscar en toda la base de datos, irte a cualquier profesional o universitario de cualquier carrera o universidad y preguntarle por un trabajo o por cómo es esta universidad o cómo es esta carrera o si tiene apuntes o lo que quieras. Qué guay. Vale. Es una red también que lo que intentamos evitar que la gente sea tímida, en el sentido de que si tú te registras en la aplicación, pues es como que ya tienes cierto derecho también a querer relacionarte con la gente únicamente para saber cosas de la carrera. La gente no tiene vergüenza si yo soy un novato o un preuniversitario de medicina, entrar a mi chat y preguntarle a los veteranos, oye, aquí se estudia de esta forma, puedo conseguir apuntes, dónde hay alojamiento en esta ciudad. Es una red que al final está hecha para ayudarse, no hay vergüenza de preguntar cosas a la otra gente. Qué curioso. Vale, me gustaría saber también vuestro objetivo a largo plazo en cuanto a la app, en cuanto a la academia. ¿Qué tenéis por la mente? En la academia la verdad que está ya bastante presente, que es ser un referente a nivel nacional para acceder a la universidad. De hecho, somos el único centro especializado, tanto segundo de bachillerato como gente de ciclo que se quiere preparar la selectividad, y eso creo que ya lo hemos conseguido. Aunque vamos a ampliar más sedes, ahora mismo estamos en Granada, Madrid y Málaga, tenemos clases online en España, pero vamos a empezar a abrir sedes tanto en Sevilla, Barcelona, Valencia, Murcia y en otras ciudades. Allá donde nos lo pidan nuestros propios alumnos y nuestra propia comunidad, allí estaremos. Y luego con la aplicación, la verdad que queremos ser la aplicación española referente
que conecta a la gente joven, y bueno, desde la gente joven hasta cualquier persona es invitada, pero sobre todo queremos conectar a la gente y estar orgullosos de ser una app española también. Qué guay, vale, me gustaría que dierais un mensaje a toda esa persona que nos está viendo y que quizá le gustaría estar dentro de esta app, de decirle por qué debería estar, qué le puede ofrecer y qué puede sacar en beneficio de esta app. ¿Vas tú o voy yo? Entre los dos, venga. ¿Entre los dos? Sí. Yo le diría que, por supuesto, que se la descargue, que es una aplicación que es gratuita, que no pierde nada y que se lo va a pasar muy bien, que al final va a conocer a gente, va a poder hacer planes, va a poder, incluso tenemos grupos de quedadas, de apuntes, de viajes, de alojamientos, de todo tipo de cosas. Qué guay. Y que al final no pierde nada porque somos seres sociables, somos todos, siempre queremos relacionarnos, queremos conocer gente nueva. Y creo que una cosa que tenemos en nuestra comunidad es que todos somos gente bastante buena, o sea, somos buenas personas y eso no se encuentra en todos los sitios, así que yo les invito a que se la descarguen y que la prueben. Muchas oportunidades van a tener dentro de esta red social, porque es que nada más meterte te vas a encontrar con un montón de gente que está ofreciéndose a ayudarte. Es decir, hay mucha más gente que se ofrece a ayudarte que gente que pide consejo, pero porque esa gente pues, a lo mejor todavía no se ha descargado la aplicación o porque es tímida, pero hay muchísima gente que son los que llamamos veteranos, que son los hermanos mayores en ese sentido, Sí. que también han recibido mucha ayuda de nosotros en años anteriores, que les ha ayudado a relacionarse y tienen como ese sentimiento de querer ayudar a los demás. Entonces, se han metido en esa app, son como los hermanos mayores que todo el rato van a querer lo mejor para sus hermanos pequeños, así que todo el mundo que se quiera va a recibir algo en beneficio y yo también lo recomiendo muchísimo. Es que está muy guay, a mí me gusta mucho, la verdad. Bueno, pues creo que la verdad que he hablado con vosotros bastante de toda esta app. Si queréis aportar algo más, algún conocimiento, algo que le pueda interesar a alguna persona, no sé. Bueno, yo de mi punto de vista lo único que puedo decir es, tras dar muchas vueltas en la vida, que hagan lo que hagan, tengan la carrera que tengan o tengan el trabajo que tengan, que sean valientes y que disfruten de ello y que hagan siempre lo que quieran. Y más en este tipo de entrevistas, que creo que al final se deben de quedar con un mensaje y es que todo es posible. Sí. Que totalmente, que ahí nosotros somos los primeros que damos ejemplo de eso, de personas que realmente no están trabajando de lo que han estudiado o que han dado muchas vueltas y hay que dar vueltas para encontrar lo que te gusta y eso es animar a la gente a que prueben, a que a lo mejor entrar en una carrera, te gusta, la acabas o a mitad te cambia o hacer el primer año, todo en la vida es posible y hay que probar para encontrar lo que te gusta. Qué bueno. Vale, por último me gustaría que dijerais también cómo se puede poner en contacto la gente con vosotros, por ejemplo, alguien que quiera ir directamente a vuestra academia para aprender con vosotros, etcétera, que lo contéis un poco para que sepa el usuario cómo ponerse en contacto. Vale, bueno, directamente se pueden poner en contacto a través de nuestra página web, que es academiaosorio.com, y en el caso de una uni, lo único que tenéis que hacer es en vuestra App Store o en Play Store de vuestro móvil, descargar una uni y registraros. Vale, genial. Pues chicos, la verdad que encantado de haber estado con vosotros, que me contéis todo este emprendimiento, la verdad que me flipa y yo ya estoy dentro de la app y la verdad que me gusta un montón. Así que, pues bueno, espero que podamos volver a hacer una segunda entrevista con la app petada de gente y bueno, que espero que os vaya genial y que a la gente le encante y que esto pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Pues nada, chicos.